Bueno, buenos días. El día de hoy presento en lo que es el producto intelectual titulado Ciberseguridad como control de integridad de la criminalística digital, elaborado pues por mi persona, quien les habla, David Antonio Aguiar. Ahora sí, bueno, para darle un poquito ya, irnos sumergiendo más en lo que es este tema pero tan interesante, les presento la agenda. Iniciaremos con una breve introducción, que la idea es contextualizar, poner ustedes dentro del panorama de lo que se va a desarrollar. Luego hablaremos sobre la fase número uno, donde estaremos haciendo referencia a los antecedentes de derecho. En la fase número 2 estaremos explicando todo lo concerniente a la normativa aplicable tanto a la normativa aplicable como a la doctrinal. En la fase número 3 estaremos presentando todo lo que es la parte conclusiva. Aquí se tocaron mucho acerca de esos alegatos y esos argumentos que se presentaron y que ayudaron pues a dirimir los llamados nudos académicos. Y se dio, pues les presentaré lo que son los aportes y les presentaré una especie de conclusión o cierre al final. Ahora sí, bueno, para darle un poquito ya, irnos sumergiendo más en lo que es este tema pero tan interesante, les presento la agenda. Iniciaremos con una breve introducción, que la idea es contextualizar, poner ustedes dentro del panorama de lo que se va a desarrollar. Luego hablaremos sobre la fase número uno, donde estaremos haciendo referencia a los antecedentes de derecho. En la fase número 2 estaremos explicando todo lo concerniente a la normativa aplicable tanto a la normativa aplicable como a la doctrinal. En la fase número 3 estaremos presentando todo lo que es la parte conclusiva. Aquí se tocaron mucho acerca de esos alegatos y esos argumentos que se presentaron y que ayudaron pues a dirimir los llamados nudos académicos. Y se dio, pues les presentaré lo que son los aportes y les presentaré una especie de conclusión o cierre al final. Para ponernos, digamos, darnos un poquito de dimensiones acerca del problema, vamos a plantear una breve introducción. Entendiendo que en la actualidad la criminalística digital enfrenta un desafío crítico, que versa en la preservación de la integridad de la evidencia informática. Esa vulnerabilidad de la cadena de custodia ante ciberataques compromete lo que es la fiabilidad de los procesos judiciales. El propósito de esta investigación justifica su intervención especializada basada en estándares de ciberseguridad que garantiza que esos activos digitales sean una representación fiel e inalterada de esos hechos. Finalmente, la ciberseguridad actúa como ese notorio, esa especie de control, ese notario tecnológico que pasa a certificar que existe esa inalterabilidad de los documentos electrónicos de la justicia venezolana. Aclarada esa introducción, pues pasamos a lo que es la fase introductoria y vamos a estar haciendo referencia a lo que son los antecedentes de estos hechos. Iniciamos pues con lo que es la identificación de la situación. La problemática se centra en la fragilidad de esos activos digitales que sabemos que no son tangibles, que sirven como prueba en un proceso. Pero existe una presencia, existe más bien una ausencia, disculpen, de protocolos estandarizados, lo que permite que las evidencias, esas apps, esos sistemas, esos programas, esas redes sociales, puedan ser alteradas sin dejar ningún tipo de rastro. Y es precisamente esta asimetría persistente entre lo que es la recolección de la data y su presentación en el juicio, lo que exigen precisamente el mecanismo de protección criptográfica y el control de acceso estricto. En cuanto a la importancia, este estudio es medular porque asegura que la tecnología sea una fortaleza y no un punto de quiebra en la administración de justicia, garantizando la resolución científica de conflictos penales donde la evidencia informática es realmente su protagonista. Y todo lo expuesto pues, nos permite establecer como objetivos de estudio. Como objetivo general nos permitió hacer el planteamiento basado en el análisis de la ciberseguridad como mecanismo de control de integridad en los procesos de criminalística digital para lo que es el fortalecimiento de esa prueba penal. Y como objetivos específicos que se plantearon tres, está el primero, que es diagnosticar las vulnerabilidades actuales en los protocolos de recolección y resguardo de la evidencia digital en las instituciones de investigación penal. El segundo, determinar los estándares internacionales de ciberseguridad aplicables a la cadena de custodia para asegurar la inmutabilidad de los datos. Y el tercero sería el diseño de lineamientos técnicos de control de integridad basados en ciberseguridad que optimicen esos procesos organizacionales en el área precisamente de la criminalística. El alcance del estudio pues se busca lo que es la transformación precisamente de toda esa realidad operativa que impera hoy en Venezuela, con los fines específicos para evitar que se mantenga la impunidad como principal estandarte del sistema legal. Académicamente, este estudio se vincula con lo que es la línea de investigación de derecho penal y a la línea de investigación institucional sobre gestión de procesos organizacionales, mejor conocida por sus siglas como LICPO, de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En la fase 2, que se llama Desarrollo y Normativa Aplicable y Doctrinal,
Pues por supuesto sabemos que existe un marco institucional y de allí pues que iniciamos con lo que establece por ejemplo el Convenio de Budapest del año 2001, que aunque no está ratificado por Venezuela, opera como un gran estandarte de ese derecho de gente o jus cogens, como se conoce, que permite precisamente lo que es la conservación rápida de esos datos. A ello le sumamos indiscutiblemente el contenido de la resolución 68-167 de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que establece ese derecho a la privacidad en plena era digital, es decir, que obliga al Estado de alguna forma u otra a proteger esos datos frente a posibles injerencias que puedan darse de forma arbitrarias. Pasamos a lo que es la base constitucional. El artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara ineludiblemente lo que es ese interés público de la ciencia y la tecnología, legitimando así pues lo que es la inversión en controles de ciberseguridad. El artículo 60, que prevé lo que es la protección al honor y a la intimidad, imponiendo entonces lo que es el uso de los protocolos de cifrado para evitar cualquier tipo de alteración de data sensible. El artículo 48 garantiza lo que es la inviolabilidad de las comunicaciones, exigiendo entonces así pues que el perito demuestre técnicamente que el mensaje en juicio es idéntico al captado en el origen. Y el artículo 49 de la Constitución, que refiere por supuesto al conocido, el notoriamente conocido debido proceso, evidencia, donde evidencia que sin controles de seguridad se va a generar indudablemente lo que es indefensión de esa persona y debe ser impugnada si no es auditable mediante lo que son los algoritmos criptográficos. De allí pasamos a lo que son las leyes especiales que regulan esta materia, tal es el caso de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, que en su artículo 1 protege lo que es el sistema de información, en el artículo 3 define lo que es la integridad como la cualidad de no haber sido alterado sin autorización ni que esté vinculado a un hashing como instrumento necesario. Los artículos 7 y 11 de esta misma ley penalizan lo que es ese acceso indebido y el sabotaje que se pueda generar, lo que constriñe de alguna forma u otra a adoptar controles de acceso estrictos. Cerrando con lo que es la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, establece, aquí vamos a invocar dos artículos que me parecieron súper interesantes. El artículo 4 que establece todo lo relacionado con la equivalencia funcional, donde la prueba digital vale como documento tradicional siempre que su integridad sea verificable. Y el artículo 16 prevé que la firma digital garantiza la inalterabilidad de esos hallazgos, es decir, que podrían trabajarse perfectamente en caso que se trate, por ejemplo, de personas jurídicas con lo que son los proveedores de firma electrónica certificada. Cerramos con lo que es la normativa adjetiva y técnica. Aquí vamos a ver cómo la presencia del COP, que es el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 181, que prevé precisamente todo lo inherente a la licitud de la prueba, excluyendo lo obtenido sin fiabilidad alguna. El 187, que es esa piedrita, ese pilar sobre el cual pues se apoya todo lo que es el derecho y tiene que ver con la cadena de custodia, exigiendo pues las firmas de hash en lugar de simples etiquetas físicas. Suserte y Vencert fueron creados, uno con la Providencia 021, que otorga seguridad al sector público, y en el caso de Vencert, luego nace lo que es el 063, que es con el Suserte, es el que es aprobado en la Providencia 021, y la resolución 063, que precisamente da paso a lo que es el nacimiento, como lo conocemos del Vencert. Fue destinado específicamente para llevar todo lo que es la gestión de incidentes telemáticos. Posteriormente nace la Providencia 004-10, que precisamente permite lo que es el uso de las firmas electrónicas para poder otorgar integralidad a ese material pues, que está siendo incorporado a los procesos. Es decir, que todas estas leyes operan de forma cinética para poder legitimar esa ciberseguridad en la criminalística. Es decir, que aquellos procesos, palabras más, palabras menos, que no quieran, o sea, que no se puedan o no le otorguen el valor probatorio a todas estas pruebas digitales, definitivamente es porque así lo ha decidido el director del proceso, más no porque en Venezuela no exista leyes suficientes que avalen o respalden esta utilización. Luego vamos a ver lo que es la fase 3, que es la conclusiva. Aquí estaremos hablando de todas esas resoluciones, de esos argumentos, ¿ok? Como lo llaman en el instructivo que se utiliza para poder realizar esta resolución 049, que lo llaman nudos académicos. Primero conseguimos lo que es el argumento constitucional, donde vemos que esa integridad del dato no es solo informática, es un derecho fundamental sin controles, ¿verdad?, que está siendo fortalecido por las mismas leyes y que el Estado incumple a veces su deber de protección. El argumento procesal descansa sobre lo que es la cadena de custodia, la cual pareciera ser estéril, no existen los algoritmos hashing y un sellado de tiempo, ¿verdad?, que los avale. Aquí debemos recordar el caso de la ciberseguridad, que pasa a transformar ese bit en una evidencia inatacable.
Luego están lo que son los argumentos normativos especiales, que vimos cómo establecía que esa ciberseguridad dota la experticia de una especie de fe pública tecnológica que impide el repudio de la prueba. Y están los argumentos organizacionales, ¿verdad?, que son de obligatorio cumplimiento desde mi punto de vista muy humilde, que hace necesario adherirse a esos protocolos, por lo menos que establece el BENCET, para poder optimizar la eficiencia del sistema judicial. Pero por supuesto debemos esperar que estas empresas ya comiencen a abrirse al público en general y no solo que se cierre a lo que es el trabajo con los agentes de la administración pública. Como aspecto final, el investigador advierte la existencia de una cierta dicotomía lacerante entre lo que es la norma y lo que prevé la praxis procesal en Venezuela. Esto, a pesar del andamiaje legal, existe una cierta anomía institucional por falta de rigor científico en la sentencia, lo que relega la confianza pública. Como aporte, considero que se trata pues, de una propuesta que deriva, digamos que estoy tratando de que derive de este trabajo, ¿verdad? Se establece precisamente que la criminalística digital moderna es indisociable con respecto a la seguridad. Y el aporte central versa en lo que es la necesidad de ese protocolo unificado de control de integridad digital, basado, por ejemplo, en estándares ISO IEC 27001, que es el utilizado sobre todo en legislaciones como España, y de ciertas normativas que ya pues, han acompañado lo que es la creación del SUSERT. La idea es que se automatice la validación de cada eslabón de la cadena de custodia. Para cerrar, o en conclusión, blindar la verdad procesal en la era de la información no se trata de una opción técnica, se trata de un mandato legal que busca garantizar la seguridad jurídica. No solo a través de la ciberseguridad como control de integridad podemos transmutar lo que es ese mandato normativo, sino que hay que tratar de ir hilando esa práctica judicial que resulte totalmente inexpugnable y que sea totalmente válido, ¿verdad?, para lo que es la defensa o lo que es la incorporación en los procesos penales venezolanos. Bueno, mis amigos, esto es todo. Gracias, jurado, por su tiempo, por su dedicación, por sus minutos. De verdad, muy agradecido. Me encantó este tema y espero pues, que a ustedes también les haya agradado tanto como a mí.